Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sani y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la selección venezolana, y una selección que lamentablemente, después de haber tenido un gran 2023, está atravesando una crisis muy importante en este 2024, que pasó de ser la selección revelación de las eliminatorias a hoy estar en los últimos puestos y estar por ahora virtualmente afuera de la próxima Copa del Mundo. Así que espero que les guste la idea del video, que me dejen su opinión en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales. Y sin darle mucha más vuelta, comenzamos con la idea del video. Venezuela sin ningún tipo de duda había sido una de las grandes revelaciones del año pasado, 2023, cuando comenzaron las eliminatorias de la mano de Fernando del Bocha Batista, siguiendo un poco lo que había sido la línea de la breve etapa de José Néstor Pekerman. Venezuela comenzaba las eliminatorias muy ilusionada de poder clasificar por primera vez a una Copa del Mundo. Y no solamente estaba ilusionada porque se habían ampliado los cupos, ya ahora estábamos hablando de 6 cupos confirmados y uno más que iba a repechaje, por lo cual podían llegar a ser 7 selecciones sudamericanas, sino que estaba muy ilusionada porque si uno se ponía a ver en general lo que eran las eliminatorias, no era una locura para nada pensar que Venezuela termine dentro de las 7 mejores. Una selección que muchas veces en los últimos años estaba acostumbrada a terminar última, tenía una buena camada de jugadores, con algunos históricos y de experiencia, como Salomón Rondón o como Jefferson Soteldo, con otros jóvenes que aparecían y que evidentemente le podían apostar mucho al equipo, y también teniendo en cuenta el momento de otras selecciones, caso Perú, caso Chile o Bolivia, que también sabemos lo que es en la altura, pero después en condición de visitante es una selección que deja mucho que desear. No era para nada una locura pensar que Venezuela podía plantearse terminar dentro de las 7 mejores y de esta forma tener grandes chances de clasificar por primera vez a una Copa del Mundo. Y como les digo, el 2023 no podría haber sido mejor. Si bien es cierto, comenzó perdiendo 1-0 frente a Colombia, en un partido parejo, en el cual tranquilamente podría haber empatado, sobre todo teniendo en cuenta que jugó en condición de visitante. Ya la segunda jornada iba a tener su primera victoria, sus primeros 3 puntos, ganándole 1-0 en condición de local a Paraguay, una selección que también tranquilamente la podríamos considerar en la lucha con Venezuela por los últimos cupos. Ya por la tercera jornada iba a tener un resultado histórico, el empate 1-1 con Brasil en condición de visitante. Una Brasil que siempre se hace fuerte jugando de local. Venezuela no solamente no se iba a perder, no solamente no iba a ser tan superada, sino que se iba a sacar un punto importantísimo pensando a futuro, porque muchas selecciones en Brasil, uno entendía, iban a perder los partidos y no iban a tener ese punto extra que había ganado Venezuela, que además lo confirmaba con una gran victoria jugando en condición de local, cuando en la jornada número 4 le iba a ganar 3-0 a Chile, otro rival, al igual que el caso de Paraguay, que uno podía llegar a presuponer era un rival directo, pensando en las chances de clasificar al Mundial y en los últimos cupos en los cuales se iba a estar jugando. En esas 4 jornadas, con los 7 puntos que había logrado de 12, Venezuela se colocaba en la 4ª posición y de momento era una de las grandes candidatas a terminar dentro de no solamente los 7 cupos, sino dentro de los cupos directos al Mundial, y todos se empezaban a ilusionar. Sin embargo, a partir de ese momento, Venezuela no iba a volver a ganar en eliminatorias. Iba a cerrar el año con 2 partidos en la doble fecha de noviembre frente a Ecuador, que fue un empate 0-0, un partido que, si bien fue en condición de local, teniendo en cuenta el rival, tampoco estaba mal el empate, y luego también empatando 1-1 frente a Perú, en este caso en condición de visitante, lo cual, si bien Perú es una selección que era de las más flojas hasta el momento de las eliminatorias, hoy en día es la última de las eliminatorias, sacar un empate en condición de visitante tampoco estaba nada mal, así que a nadie le preocupaba tanto que Venezuela cierre el año con 2 empates y sin poder ganar. En el medio de todo esto se iba a venir la Copa América, donde claro, Venezuela también tenía expectativas de hacer un muy buen papel, teniendo en cuenta lo que había sido el año anterior en eliminatorias. Y la verdad que sobre todo en cuanto a resultados, Venezuela tuvo una buena Copa América. Logró terminar primera en su grupo y ganando los 3 partidos de fase de grupos, frente a Ecuador en el debut 1-0, frente a Jamaica y también frente a México. Pero honestamente, si uno miraba los partidos, lo que había sido el desarrollo, honestamente ganar los 3 partidos había sido mucho premio para Venezuela. Frente a México probablemente el empate hubiese sido más justo, frente a Jamaica se le ganó bien,
Y frente a Ecuador, los primeros 15 o 20 minutos Ecuador había sido bastante superior, pero le terminan expulsando a Ener Valencia, su goleador se queda con una menos y ahí Venezuela pudo aprovechar para terminar llevándose el partido. Pero no era la máquina que quizás uno se imaginaba de Venezuela y tampoco veíamos para mí un sistema tan aceitado como había sido en el 2023 en las primeras jornadas de eliminatorias. Se iba a ver después, cuando en los cuartos de final se enfrentó a Canadá, una selección que uno a priori pensaría que Venezuela debería ganarle con comodidad, o por cómo venía jugando uno creía que Venezuela era seria candidata a estar en semifinales, y terminaron cayendo por penales, pero sobre todas las cosas Canadá fue superior a Venezuela. Canadá pasó muy bien. La fase ni siquiera debería haber requerido ir a los penales, pero terminó avanzando por esa vía frente a una Venezuela que se vio disminuida para mí en esos cuartos de final y superada por sobre todas las cosas por los jugadores canadienses. La Copa América le iba a dejar ese sabor agridulce. Por un lado había terminado primera en su grupo, ganando los 3 partidos, avanzando a los cuartos de final. Se iba de la Copa América invicta porque ganó 3 encuentros y empató 1 en los 90 minutos. Iba a perder por penales, pero claro, frente a Canadá, Venezuela tenía grandes expectativas de sentirse superior y que tenía grandes chances de pasar a semis y no lo había podido concretar. Y desde el juego, vuelvo a decir, Venezuela a mí no me había terminado de convencer, más allá que los resultados habían sido buenos en general. Sin embargo, lo que iban a ser septiembre, octubre y noviembre, los 6 partidos de 2024 referido a las eliminatorias, iban a empezar poco a poco a sepultar el sueño de los venezolanos. En la primera jornada que se jugó a lo largo de este 2024, Venezuela tuvo que enfrentarse frente a Bolivia en la altura, e iba a ser un encuentro complicado. Venezuela, la verdad es que históricamente le cuesta cuando le toca ir a la altura, encima Bolivia cambió la sede y se fue al alto a más de 4.000 metros, algo que, si bien ya de por sí era complicado, lo complicó todavía más y sin ningún tipo de atenuantes le ganó 4-0. Resultado esperable, sobre todo si lo comparamos con que la mayoría de las selecciones han caído en la altura, pero igualmente no dejaba de ser un golpe, 4-0 después de lo que venía siendo un buen arranque. Y ya jugando en condición de visitante, iba a sacar un empate de condición de local frente a Uruguay, iba a sacar un buen empate, 0-0, teniendo en cuenta que uno entiende que Uruguay es una selección que está por encima de lo que es Venezuela y un empate 0-0 quizás no era un tan mal resultado. En la doble fecha de octubre iba a comenzar empatando 1-1 frente a Argentina en condición de local. Buen partido para mí de la Vinotinto acá, inclusive en algunos tramos por encima de lo que es el rendimiento que había tenido la selección de Scaloni y se llevaba un empate. Quizás podría haber aspirado a algo más, inclusive en algún momento también lo pudo haber perdido, pero en líneas generales para mí había sido un buen partido de Venezuela y se volvía a llevar un punto. Pero claro, le seguía costando esta posibilidad de sumar de a 3, que en las eliminatorias es clave, porque el resto suma y si vos no lo haces sumando 3 unidades es muy difícil mantenerte arriba. Para colmo, en el otro partido de esa jornada iba a terminar perdiendo 2-1 con Paraguay. Una Paraguay que con la llegada de Alfaro se reavivó, no venía teniendo ese rendimiento. Venezuela comienza ganando, pero claramente fue superada para mí en los 90 minutos. Y con un doblete del Tony Sanabria le ganaba 2-1 en condición de local. Y le hacía acumular a la Vinotinto 4 partidos en forma consecutiva sin poder ganar a lo largo del año y 6 si contábamos también los 2 empates que había tenido en el cierre del 2023 a lo largo de las eliminatorias sin sumar de a 3, lo cual claramente era un gran problema. Y esta última doble fecha terminó de sellar un momento gris en lo que es esta campaña de Venezuela pensando en clasificar al próximo Mundial. Porque iba a terminar empatando 1-1 con Brasil, un gran resultado nuevamente, jugando en condición de local. Cierra unas eliminatorias por primera vez en su historia, sin perder ninguno de los 2 partidos frente a Brasil. Pero claro, cuando fue a jugar el otro partido que tenía que ganar frente a una Chile golpeada, frente a una Chile que probablemente, si no sumaba los 3 puntos, ya sabía que estaba fuera de las eliminatorias y sin chance de clasificar, y a pesar de ir ganando en 2 momentos, 1-0 y 2-1, Chile se lo terminó dando vuelta y le ganó 4-2 con mucha autoridad, y de esta manera dejó a Venezuela golpeada y en una situación bastante delicada. Con la derrota frente a Chile, acumula 8 partidos seguidos sin ganar en las eliminatorias, 5 empates y 3 derrotas. Algunos empates muy buenos frente a Argentina, frente a Brasil o frente a Uruguay, pero claro, si no ganás en 8 partidos es muy difícil mantenerte arriba. Hoy en día los venezolanos están en la 8ª posición con 12 puntos. No están lejos de Bolivia, que hoy en día en el 7º lugar es la selección que se estaría quedando con el cupo
rumbo al repechaje internacional que se va a estar jugando previo al Mundial 2026, pero también es cierto que Bolivia tiene grandes chances de ganar varios partidos en condición de local, por lo cual Venezuela está también obligada a empezar como mínimo a ganar de 2 o 3 partidos y ahí sí soñar con volver a meterse en la pelea. Para colmo, Chile, con la victoria justamente frente a Venezuela, quedó con 9 unidades, solamente a 3 de los venezolanos, y se vuelve a meter en una pelea que parecía que ya no era propia, por lo cual hoy en día Venezuela tiene a 2 selecciones con las cuales va a tener que pelear mano a mano por ese último cupo, teniendo en cuenta que Paraguay, que es la que está sexta, ya prácticamente dentro de los que clasifican directamente, tiene 17, le saca 5 a Venezuela y parecería bastante complicado que la Vinotinto lo pueda alcanzar. En este sentido, quedan 6 partidos, es decir, 18 unidades. Venezuela tiene que jugar en marzo de 2025 frente a Ecuador en condición de visitante y frente a Perú en condición de local. Sobre todo este segundo partido, frente a la última, jugando en tu casa, es un partido que Venezuela necesita ganar como sea. Ya no sirve no perder, sino que tiene que empezar a sumar de a 3. En junio va a tener que jugar frente a Bolivia en condición de local. Otro partido clave para Venezuela que tiene que sumar de a 3, teniendo en cuenta que sin duda Bolivia en condición de visitante es el partido más sencillo, Bolivia jugando de visitante, Venezuela jugando en condición de local, es el partido más sencillo que se le puede plantear en las eliminatorias. Esa misma jornada va a enfrentar a Uruguay en condición de visitante, partido complicado, y para cerrar las eliminatorias va a jugar con Argentina en condición de visitante y de local cierra frente a Colombia. Es decir, Venezuela como mínimo, si quiere soñar en clasificar, tiene que ganarle a Perú y a Bolivia y sacar por lo menos 2 empates en los otros 4 partidos que tiene, sobre todo en condición de visitante. Yo creo que con 20 puntos Venezuela puede pensar seriamente en clasificar. Ahora, si no le gana a Perú, no le gana a Bolivia y pierde los otros partidos, es muy difícil que realmente el sueño venezolano se pueda llegar a concretar. Está claro que va a necesitar que vuelvan a aparecer los goles de Rondón, las apariciones de Jefferson Soteldo, que en estos 8 partidos se han ido perdiendo. En eliminatorias han sido muy pocos los goles que ha marcado Venezuela en los últimos 8 encuentros, y si bien no le venían marcando tantos goles también, los 4 de Chile también fue un golpe importante para la Vinotinto, que no estaba acostumbrada a que la goleen así, más allá de lo que había sido el partido en la altura con Bolivia. Me gustaría leer su opinión en los comentarios. ¿Cuál creen que es la principal causal del bajón de Venezuela? Se habla hoy en día inclusive de la salida de Batista. Yo creo que va a terminar las eliminatorias. Sería raro que no lo haga. Y sobre todo que me digan si creen que Venezuela va a clasificar al próximo Mundial o no. Síganme en las redes sociales, suscríbanse al canal, activen la campanita y sin dar muchas vueltas los veo mañana en un próximo video.